Buenas noches. Como ustedes saben, ya hoy inclusive el presidente en un reportaje confirmó gran parte de las medidas económicas que va a mandar mañana al Congreso. Entre ellas está las mayores retenciones a las exportaciones agropecuarias, está el dólar que se llama dólar turista. En realidad no es solamente dólar turista, sino todo compra en dólares que se hacen al exterior. Quiero aclarar esto porque, por ejemplo, los insumos médicos son en gran medida comprados en el exterior y ellos también van a tener que pagar un 30% más de su precio. Para analizar todo esto, lo que ha trascendido hasta ahora y lo que ha confirmado el presidente hoy en este reportaje que hizo, está conmigo Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, ¿es bueno que el presidente ponga las malas noticias en los primeros días, todas las malas noticias en los primeros días de su gobierno? Yo no voy a calificar, pero sí voy a decir lo siguiente. El primer discurso presidencial le llevó los primeros 30 minutos de economía. Y después otro tanto para el resto de las cosas. Ahora, antes de eso hubo una decisión anterior que fue la presentación del gabinete, donde tuviste varios ministros encargados de políticas públicas que tienen que ver con la economía. Llamó la atención a raíz de lo que fue la experiencia Macri. Entonces vos tuviste primero la presentación de los varios ministros. Segundo, el discurso presidencial, donde los presidentes hablan de la herencia recibida, bueno, está bien, y los grandes objetivos. Se metió en el plano instrumental. Dijo primero el tema del hambre, después vamos a tener medidas no convencionales como créditos no bancarios a tasas subsidiadas. El ministro Arroyo dijo tasa de 2-3% anual con tasa de inflación de 50%. Y otras cosas que estuvo la economía popular, no sé cuántas cosas. Es decir, el presidente se metió en el plano instrumental. Eso es una novedad. Después tuviste... Bueno, porque parece que sabe algo de economía, ¿no? No sé, pero digamos, es raro. Pero está bien. Cada presidente tiene el estilo que tiene, está bien. Estamos tratando de entender el estilo F, digamos. Después tuviste la conferencia de prensa del ministro Guzmán, de la cual se había dicho que primero iba a mostrar un programa integral, después alguna medida, y al final terminó una conversación de prensa. Estoy describiendo. Es el típica persona, 37 años, no importa mucho, que hace 3 semanas está escribiendo monografía en Colombia. Y digo Colombia como podría haber dicho Tucumán, Pekín o lo que sea, no importa que sea Colombia. Y de repente lo trasplantar, es otra música. Henry Kissinger pasó de Harvard a el Consejo Nacional de Seguridad y después al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y él dice en su memoria, cuando vos estás en un cargo ejecutivo, vos haces una sola pregunta. ¿Y entonces qué hacemos? Todo lo demás no anda más. Moraleja. ¿Qué dijo Guzmán? Dijo que tenía que hacer una política integral, muy bien, que había que tener congruencia macroeconómica, muy bien. Estamos tan locos que diga eso, que es una obviedad, parece una gran cosa. Pero, ¿qué le tiene que decir? Jefe, el programa integral usted lo tiene que tener. Puede que no decida comunicarlo inmediatamente. Dice, lo voy a comunicar por escrito. Bueno, hacer lo que quiera, pero tenés que tenerlo. Desde ese momento tuvimos iniciativa, no habladuría. La doble indemnización, tuviste el aumento de las retenciones, tuviste esto, tuviste el otro, etc. Y ahora el proyecto de ley que va, digamos así, mañana. La pregunta obvia es, ¿todo eso lo chequearon con el ministro Guzmán y es parte de la política integral o tenemos otra vez una cosa radial donde cada ministro salió? El ministro Culfa creo que está discutiendo los precios de los alimentos y la canasta navideña, el ministro de Salud el precio de los medicamentos. Uno tiene derecho a decir, dígame, jefe, esto es parte de una política económica. ¿Por qué es importante? Primero, por lo que decimos, que sea, digamos así, integral y congruente. Segundo, porque cuando vos las cosas las anunciás de a una, el afectado cree que es algo personal. ¿Por qué te agarras conmigo? Entonces está el dólar turista. ¿Por qué te agarras con el dólar turista? O la retención de la exportación o lo que sea. A mí me encanta decir que yo tengo la solución para los problemas impositivos de la capital federal. Hay que multiplicar por 5 el impuesto inmobiliario que pagan los inmuebles que están en la avenida del Libertador del lado par. ¿Por qué? Yo vivo del lado impar. ¿Entendés? Entonces digo, tienen que presentar las cosas de manera, digamos, integral para que uno entienda dónde va. Porque lo contrario es todo así. Y te hago 2 cosas más y seguir preguntando. La impresión que tengo, ahora va a tener dirigentes agropecuarios, la impresión que yo tengo es que el productor agropecuario salió a la ruta
no salió por el 12%. Salió porque dice, si yo no salgo, pasado mañana al 12 me lo hace 18, 25, 300. Claro, porque no dio un programa. Aumentó y no dio un programa. Porque vos decís, si yo implícitamente digo, está bien, ¿viste cuando a vos te piden un trabajo, mandás un presupuesto y dicen, bueno, porque te pedí poco? Claro. Entonces, recuerda otra vez, porque este gobierno tiene antecedentes. El antecedente de la 125, que fue marzo de 2008, fue un aumento de las retenciones de noviembre de 2007 y el sector no dijo nada. Entonces los CAD dijeron, ¿viste? Dale que va, hasta que se armó. Y la otra cosa que hay que decir, estaba leyendo en alguno de los diarios hoy, que Cambiemos, o quien sea la oposición, le dice, momentito, una cosa es la emergencia y otra cosa es la ley que me vas a mandar. No sea cosa que abajo del felpudo me mandes otras cosas. Sobre todo, no me pidas sobre superpoderes. Acá me parece que este gobierno está usando la emergencia para cualquier cosa. Todo es una gran emergencia, todo es un gran hambre, todo es un gran... Y vos tenés derecho a decir, perdón, los recursos son escasos y tienen usos alternativos. La tarjeta alimentaria, yo quiero que a mí me expliquen cuánta gente realmente se está muriendo de hambre y sobre todo a cuánta gente de los que le van a dar ya está recibiendo alguna otra cosa. Yo tengo parientes que están ayudando a dar de comer en instituciones religiosas, ONG o cosas por el estilo. Pregunta elemental que hace cualquiera. Cuando vos le des una tarjetita a esa persona, ¿va a dejar de ir a la iglesia y lo van a cerrar o va a ser además? Y tengo derecho a preguntar, no como economista, como contribuyente impositivo, porque nosotros tenemos un país cuyo Estado Nacional dedica 2/3 del gasto público a jubilaciones, a seguridad social y planes sociales. Entonces, ¿qué otra cosa me vas a poner dentro de la ley de emergencia económica? Entonces, me parece, arrancó con todo, hay que tenerlo en cuenta. Por ahora estoy viendo cosas aisladas, simultáneas, cosas por el No hay estilo. un plan, lo que decís. Son medidas de coyuntura. Yo no le puedo decir al señor Guzmán, si tenés el plan y todo esto aparte, no me hagas trabajar más. Decime cuál es la idea, decime. Entonces decime, dentro de todo esto, esto. Porque si no, tengo la sospecha de que este muchacho está siendo superado por la dinámica presidencial, la dinámica del resto de los ministros y la dinámica, digamos así, de los acontecimientos, que bien puede ser. Ahora, tenemos 6 días de gobierno y está bien que haya contrapeso y cosas por el estilo, junto a lo cual hay dinámicas, hay aprendizaje, hay millones de cosas. Decime, ¿la situación del país era tan mala o es tan mala económicamente como para que se tomen tantas medidas que afectan a los mismos sectores de siempre, que es el sector más dinámico de la economía, que es el sector agropecuario, y la clase media? Inclusive el último ajuste de Macri con el déficit cero fue para ellos. Pero ¿estaba tan mal la situación del país? Si yo lo miro por las medidas, digo, decime cuál es la cosa urgente que estás haciendo, que estás resolviendo. El ejemplo, supongo, el mejor ejemplo que tiene es la tarjeta alimentaria, ¿cierto? Ponele que funciona. Entonces ponele que el ministro Arroyo, no personaliza, pero es el encargado, el lunes me muestra 32 padres o madres de familia al interior de la provincia X, que finalmente los chicos tomaron leche porque llegó la tarjeta y no sé qué maravilla hicieron, que Carolina Stanley no llegaba. Ponele que eso sea así, porque uno dice, hay una urgencia con ese hambre. El resto de las cosas, digamos así, sencillamente, lo quiero ver, ¿entendés? Sencillamente lo quiero ver. Entonces, insisto, primero tenés una herencia, y la herencia recibida no sabemos cómo funcionan los políticos. El que se va dice, mirá lo que te dejo, y el otro dice, mirá lo que me dejaste. Siempre ocurre, hay muchos antecedentes. El que llega no solamente tiene que tener un diagnóstico, tiene que plantarse la acción. Y vos persona, tiene derecho a preguntar y decir, perdóneme, a ver, esto que está haciendo realmente tiene que ver con esa gravedad, digamos así, con esa urgencia. ¿Me lo puede explicar todo? El tema del impuesto a la compra en dólares, digamos. Sí. No digamos dólar turista porque si no se confunde. El impuesto a la compra en dólares, ¿cómo afecta a la economía que la sociedad argentina pueda vincularse con el mundo, comprar, viajar? ¿Por qué tienen que poner un impuesto? Que por lo general en este país, cuando se pone un impuesto no se lo saca nunca más. Muy bien. Primera cosa, vamos a ponerlo dentro de una cosa general. ¿Qué vas a hacer con el sector externo? Del lado de las exportaciones le pongo derecho de exportación, que van a decir los muchachos dentro de un minuto, te va a bajar la producción, te va a bajar el rinde, algo va a pasar, no es gratis. Entonces, del lado de las exportaciones,
vos me decís que hay que aumentar las exportaciones, pero me pones un impuesto que le va a complicar a las exportaciones. Vamos a ver qué hacer del lado de las, digamos, de las importaciones. Entonces, de los dos lados vas al cierre. De los dos lados vas al cierre. Cada vez que vos haces eso, cuando vos lo imaginás en términos abstractos, haces, qué sé cuándo. Cuando bajás, empiezan los líos. ¿Por qué? Porque vos compras, como vos decís, vos compras en dólares insumos médicos. No, bueno, entonces a los insumos médicos no. Ah, entonces, ¿y a los libros? Y a los libros, y no sé. Y a las revistas, y así. ¿Entendés? Claro. Entonces lo que digo es, explícame por qué eso tiene sentido dentro del total. La otra cosa que tengo que decir es esto. Cuando se puso el impuesto al turismo la otra vez, que era 25%, sí, la brecha era 100%. Sí, pero era un anticipo de ganancia. Además, si vos estabas inscrito era 25 ganancias. Pero ponele que no, pagabas ese, digamos, 25. Ahora, con una brecha de 100 y un dólar atrasado, vos decías, te pago el 25. Este dólar de hoy no tiene esa, digamos, no tiene esa característica. Entonces vos decís, es más un tema de qué, de protección, lo que sea. Y acá vienen, ahora, vos vas a dividir las aguas. ¿Por qué? Porque el señor que tiene un hotel en Tres Arroyos dice, vamos todavía, pensando que algún argentino va a decir, no, che, no puedo ir a Miami, pero algo tengo que hacer. Y bueno, voy a Tres Arroyos. Ese tipo que dice, clean caja. Siempre ocurre. Cuando vos cerrás una economía, siempre hay algunos que están mejor y otros que están peor. Cuando la abrís también. Lo mismo del lado de las importaciones, del lado de las exportaciones. ¿Entendés? Ahora, junto con eso tenés efectos inmediatos y efectos, digamos, a lo largo del tiempo. En un momento dado, vos sacás una foto y decís, esto siguiente. Con el correr del tiempo aparece otro tipo de efectos. ¿Entendés? Ahora, acá hay un problema, me parece a mí, con el tema de la deuda. Ahora, digo, el porcentaje de la deuda sobre el PBI, en primer lugar, nos pongamos de acuerdo, ¿cuánto es? Porque hay uno que dice que es del 50, otro que dice que es del 90. Depende de cómo lo calculás, no soy un experto, pero toma X, dale. Sí. Bueno, digo, esa deuda argentina es tan difícil, tan pesada, que no puede manejarla el gobierno sin necesidad de reestructurar, de ir a una renegociación, a otro reperfilamiento de la deuda. ¿Crees de un país donde deuda sobre el PBI es altísimo? Estados Unidos. ¿Vos conocés a algún americano preocupado por eso? ¿Vos conocés a algún extranjero preocupado por eso? No, ni ningún comprador de bonos tampoco. En la crisis de 2008, la gente cuando se asustó, para asegurarse, compraba bonos del Tesoro americano, claro, con lo cual bajaron las tasas de interés. Yo siempre me imaginé, el secretario del Tesoro americano estaba en su escritorio y todo diciendo que la crisis, que... No sé de qué hablan, porque a mí me prestan cada vez más barato, punto. Entonces, esos cocientes, deuda, PBI, cosas parecidas, eso es aritmética, no tiene que ver con la economía. Vos no podés ir y decir, usted a Japón... Vos lo que decís es que lo que acá hay un problema de confianza. Una cosa elemental. Ahora, ¿de dónde viene ese? Del hecho de, mira, Argentina, yo lo voy a decir en términos bajitos para que nadie se entere. Si vos te pones a ver del otro lado, mirando a Argentina, Argentina quiere decir el gobierno argentino, la península argentina, los argentinos, etc. Cuando nosotros vamos al mercado internacional, el planteo que le decimos es así, mire, préstenos plata. El año que viene no se la vamos a poder devolver. Y dentro de 10 años tampoco. Y dentro de 50 años tampoco. En realidad nunca se la vamos a devolver. Ese es el planteo que hacemos. Porque vos, si querés ser creíble en términos de endeudamiento, tenés que mostrar que en algún momento del futuro los ingresos te van a superar a los gastos y con esa diferencia vas a empezar a pagar. Yo no conozco a ningún gobierno, a ningún partido político, a nadie que esté haciendo ese cálculo. Con lo cual, bueno, ¿quién te presta? El ministro Guzmán habló los otros días de la necesidad de superávit para pagar la deuda. Ya. Yo lo tomo, digo, tenés razón, Martincito, muy bien, no es nada, falta de respeto. Lo quiero creer, ¿por qué? Porque me arrancaste con una serie de medidas que aumentan los gastos. Entonces decime cómo eso se va a dar vuelta. Y cuando viene alguien me dice, vamos a crecer. El crecimiento, mi querido Joaquín, no es artículo 1, crézcase, porque si fuera así sería fácil. El crecimiento se genera. Entonces uno tiene que decir, Argentina, el planteo que le hace a los acreedores es, no te voy a pagar nunca. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, se va a encontrar, ahora, yo no soy un experto en esto, pero digo, quien se encargue de esa negociación se va a encontrar del otro lado, básicamente con gerentes de fondo, que son burócratas que están cuidando su puesto. De modo que esa es una negociación donde van a decir, ¿qué me das? ¿Qué puedo hacer aparecer? ¿Entendés? Es una cosa que de repente
entre vos y yo no entendemos y se ponen de acuerdo de algo que aparentemente puede ser insólito. Junto a lo cual la historia dice una cosa dramática. Si en condiciones donde no te creen vos pagás, igual no te creen. El incentivo que tiene un gobierno en esas condiciones es ¿para qué voy a pagar? Porque quiere decir que estoy tirando la guita. Con lo cual, ojo, no estoy dando sugerencias ni cosas repetidas, pero digo, ojo, ahora, antes de hablar con los acreedores externos, antes de hablar con el Fondo Monetario, ¿sabe con quién tiene que hablar el gobierno? Con los argentinos. El gobierno nos tiene que explicar a nosotros qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque los argentinos somos más exigentes que el Fondo Monetario y los fondos juntos. Fíjate vos que el programa del 2018, la señora Lagarde se quedaba afónica felicitándonos, ¿te acuerdas? Sí, y nosotros no le creíamos nada, punto. Entonces, este gobierno, o cualquier gobierno, tiene que hacer un esquema a prueba de argentino. Cuando tenga prueba argentina y funcione, ahí se puede ir con el resto del mundo. El Fondo Monetario, ¿qué le dice? Son todos burócratas. Yo no tengo ningún problema ni conspirativo, ni doctrinario. Son burócratas. Y los burócratas, vos vas y le decís, mirá, no te puedo pagar, como te... Juan Carlito, quédate tranquilo. Ah, y no pude cumplir. Juan Carlito, quédate tranquilo. Eso sí, me tenés que dar otros 50.000 millones. No. Ahí es donde empieza. La negociación, ¿te das cuenta? La negociación empieza cuando el tipo dice, mira, lo que te di y vamos a ver qué hacemos. Yo anoto, tengo tiempo, te sumo 4% por año, algún día me vas a pagar. Fenómeno. No me vengas a pedir otras cosas. La otra vez salió el informe anual del Fondo Monetario y hay una planilla donde dice todos los préstamos otorgados en 2019. Y está el de Argentina y otros países. Argentina sobre el total, ¿sabe cuánto es? Arriba del 80%. Arriba del 80% de lo que el Fondo Monetario le pagó a cualquier país es Argentina. Bueno, pues el crédito que le dio a Macri es el más alto que dio en la historia. Por eso digo, entonces, vos agarrés y decís, bueno, lo que pasó, pasó, fenómeno. Ahora, quien tiene una responsabilidad ejecutiva tiene que salir a negociar sabiendo que tiene el otro lado. Yo insisto, me parece que primero el planteo del gobierno tiene que ser decirle a los argentinos lo que piensa hacer y después sí sale afuera. Ahora, el programa del gobierno es pedirle al fondo y a los bonistas privados un tiempo de gracia de no pagar nada durante 2 años. Y para que de esa manera, con el dinero que pagaría la deuda, reactivar la economía y después pagar. No soy un experto, así que no perdamos tiempo. No te puedo decir, es bueno o malo, no sé. Son, me parece, cosas diferentes. El fondo dice, yo te espero, anoto, cosas por el estilo, y los otros tendrán que ver. Y están, tráete un abogadito, además de los expertos, porque está la ley argentina, la ley de esto, el bono, no tengo la menor idea. ¿Qué opinas de Martín Guzmán? Es lo que te digo. Este muchacho no lo conocí personalmente. Porque es raro un muchacho joven que viene del exterior, que nadie sabía, nadie lo conocía, nadie sabía que existía, y de pronto aparece como un ministro con mucho poder, ¿no? No sabemos si el poder... De hecho, recuperó el nombre de ministro de Economía. Sí, ¿no? pero todo eso se ve en la cancha. Vos fíjate, vos tenés un organigrama formal que tiene varios ministros, etcétera, ¿no? El presidente de la Nación, leí por algún lado, que le dijo al resto del gabinete, che, este es más ministro que ustedes. Muy bien. Primero, lo va a tener que decir varias veces el presidente. Y segundo, el rol ese, Guzmán, se lo va a tener que ganar dentro del gabinete. Porque vos date cuenta, esto no es nada personal. Todos los ministros quieren pasar la historia. Y todos los ministros, menos el de Economía, pasan la historia aumentando los gastos. Entonces, ¿no? Guarda con eso. Entonces yo digo, le dio el poder. Momento, quiero ver. Por ahora, vos lo que estás viendo son iniciativas radiales y el ministro que hizo esa declaración ya está. Yo diría, en términos de la imagen que cualquiera se hace de afuera, yo no estoy dentro del gobierno, se desdibujó. Ahora puede que vuelva. Capaz que dice, yo me especializo en la deuda y otro que haga otra cosa. Puede ser, no tengo cómo saberlo, ¿entendés? Ahora, yo insisto, me han preguntado varios, que las escuelas económicas, que estudió... Muchachos, si hay una cosa fundamental, cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, siendo ministro, cosas por el estilo, es si vos entendés de qué se trata. Si vos entendés de qué se trata. ¿Dónde? Tenés que poner en funcionamiento todo lo que sabés al servicio de problemas concretos. ¿Dónde? Igual que en la guardia del hospital. No elegir los pacientes, el ministro no elige los problemas, tiene que tomar decisiones muy jodidas, a gran velocidad, con poca información, con el tiempo en contra, rodeado de tipos que lo quieren matar. Bueno, salgamos de la economía un minutito. Evo Morales. Felipe Solá, el canciller, podría decir, che, ahora voy a hacer la gran estrategia,
no me jodan hasta marzo del año que viene. Cayó Evo Morales. Y la gente debe estar diciendo con el marzo del repente, ¿y ahora qué hago con Evo Morales? ¿Entendés? Sí. Digo, la agenda de un gobierno la pone mucho más la circunstancia que la ideología o la doctrina, cosas por el estilo. Cuando el presidente de la Nación dice no va a haber más gastos reservados, con los años que tengo, va a haber gastos reservados. Obvio. Pero obvio. Entonces, la pregunta que tenés que hacerte no es si va a haber... ¿Por qué tiene que decir eso? Ahora vas a tener a los directores agropecuarios, ¿no? Que dicen, me dijeron que me iban a convocar y no me convocaron. Bueno, podemos preguntarle de parte mía, pero ustedes se lo creyeron, muchachos, fue una cosa de campaña. Pero la pregunta que vos tenés que hacerte a un presidente, ¿por qué tiene que decir todas esas cosas? No, tendremos en cuenta las circunstancias y un día te levantás a las 5 de la mañana y el boletín oficial dice, perdóneme, usted fuera. La política económica, la historia económica es salvaje, es así, etc. La pregunta que vos te haces es, por lo menos dígame al servicio de qué, explíquemela, de manera que yo entienda por qué yo tengo que hacer este sacrificio, esta postergación, etc., mientras el otro hace alguna otra cosa. A ver, pero hay un personaje de la economía, no un personaje que tenga cargos, pero que sí es importante en su influencia, que vos sí lo conocés, que es Joseph Stiglitz. Sí. Porque Martín Guzmán es discípulo de este premio Nobel de Economía que dice que está asesorando al gobierno, aportando ideas. ¿Qué opinás de Stiglitz? Hay dos Stiglitz. El Stiglitz, que creo que fue en 2001, ganó la tercera parte de un premio Nobel, junto con uno que se llama Akerlof y uno que se llama Spence, por haber trabajado lo que se llama cómo funcionan los mercados con información asimétrica, cuando compradores y vendedores no tienen los mismos datos. Perfecto. Hay otro Stiglitz, lo voy a decir en latín porque es un tipo fino, que es un caradura. Yo no tengo ningún problema en que el señor Stiglitz se haya enamorado del modelo argentino de los K. Ahora, si pretendía ayudarlo, en vez de venir en público a racionalizar las fantasías que hicieron los K, tendría que haber venido en privado, sentarse en Olivos o en la Casa Rosada y decir, venga, miren, yo los quiero mucho, la verdad, los felicito, pero ¿sabe qué? Esto hay que encararlo de otra manera. En vez de eso, racionalizaba fantasía. Y eso, como profesional, me parece que es un pecado mortal. Entonces, ahora, después de decir eso, a mí me dicen que es discípulo de, no sé, que quiere ser discípulo, cosas por el estilo. Yo le sigo dando el beneficio de la duda. Si este muchacho Guzmán, a quien no lo conozco, viene y dice, como dijo Stiglitz, entonces voy a poner la retención, estamos sonados. No lo sé, le doy el beneficio de la duda, insisto. Pero digo, el caso Stiglitz es un caso... Yo de muy pocos economistas digo esto, pero de ese, digamos así, lo digo porque evidentemente la experiencia con los K, desde el punto de vista profesional, dejó bastante que desear. Vos al que te gusta defenderlo, en privado le tenés que dar datos, que es exactamente lo mismo que estoy haciendo yo con el gobierno. Quiero decir, ¿pero usted lo quiere o no lo quiere? Che, señor, yo soy un profesional, yo le tengo que venir a hablar como te estoy hablando a vos, como si ahora tuvieras un problema de sarampión y llamas a un médico. Perdón, ¿usted es médico albertista o no albertista? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de sarampión, ¿entendés? Entonces yo diría, separemos las cosas. Si alguien quiere leer alguno de los trabajos que escribió Stiglitz hace 40 años, me parece bárbaro. Cuando se pone a hacer racionalizaciones, no me gusta. ¿Cómo crees que la Argentina puede salir de este zigzag permanente que es gloria, caída, gloria y caída, gloria y caída, gloria y caída? Los primeros años de Macri fueron de mucho crédito, de mucha esperanza, se llegó a crecer y después, ¡pum!, se cae todo. No es fácil. Te digo por qué. Le pasó a los Kirchner también. Yo te traigo acá, te traigo un gráfico de la variación del PBI de cualquier país. Metemos cualquier país de Argentina y los otros países hacen así y nosotros hacemos así. Lucio Reca, economista de origen agropecuario, tiene una frase que me encanta. Dice, Argentina no es un país cíclico, es un país ciclónico. Claro, acá el PBI cuando reactiva, más 9. Claro, cayó menos 8, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hacer para emparejar un poquito las cosas. Uno de los graves problemas que tenemos, ¿sabes qué es? Que en la buena, cuando vos decís, che, ¿por qué nos guardamos un poquito? No. Siempre hay un hospital en el Chaco que le falta, siempre hay un juguete, siempre. Entonces, la historia es que nos gastamos todo. Sube la soja y te gastas todo, ¿entendés? Después cuando baja la soja te quedás sin nada, ¿entendés? Entonces yo lo que digo es, si vos querés morigerar, digamos así, el ciclo, tenés que ser prudente. Y básicamente, cosa que mi vieja sabía a nivel individual, en las buenas los gobiernos tienen que guardar.
La historia de la deuda, yo te traigo a vos un gráfico de la deuda externa, tiempo acá, deuda. Y vos vas a ver que la historia de la deuda, la historia de poder endeudarse. Cuando yo a mediados de la década del 80 hice un trabajo para el Banco Mundial y entonces me hice un experto en India y varios países, los turcos en 1980, en la segunda shock petrolero, no se ven endeudados y en vez de eso hicieron un plan de exportación y fue fenómeno. Todos lo felicitaban. Yo levanté la mano y digo, mira, yo te felicito por el plan que hiciste. Ahora, nadie te prestaba, no sé qué había pasado con una financiera, nadie le prestaba a los turcos. No fue una opción, ¿entendés? En Argentina, durante María Estela Martínez de Perón, la deuda no aumentó porque nadie le prestaba. Viene el proceso, aparece superávit comercial, aparece Martínez Díaz, aparece el segundo shock petrolero, la relación deuda-PIB era baja, ¡boom! Nos endeudamos a más no poder. Se da vuelta a la tortilla, Volcker acaba de fallecer, el presidente del FED, que es el tipo que hace la política antiinflacionaria a partir de septiembre de 1979, aumenta la tasa de interés y tenés Lorenzo Sigó, sin comerla ni beberla, sin lograr $1 fresco, la deuda le aumentó en 9 meses 15%. Gracias. No. Una pausa. Una pausa. Bien, tal vez la medida más polémica hasta ahora entre las medidas económicas que ha anunciado el gobierno, que el presidente ha confirmado hoy en un reportaje al canal Telefe, está el aumento a las retenciones agropecuarias. Y estoy acá con el presidente de la Ciudad Rural, Daniel Pellegrina, y con el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni. La primera pregunta que les quiero hacer es si realmente este aumento, este 30% a la soja, afecta tanto al sector agropecuario. ¿Quién quiere contar? Sí, claramente que lo afecta. Esto es una transferencia nueva, tenemos algunos números allí de entre 1.400 y 1.800 millones de dólares que el sector transfiere al gasto público, básicamente, ¿no? Ese es dinero que deja de ser invertido y deja de mover la economía de todo el interior de la Argentina, ¿no? En momentos donde las empresas están realmente muy dificultosas, muy golpeadas, ¿no? Por efectos pasados del clima, por efectos de la altísima tasa de interés de estos años, por efectos de que ha bajado el precio internacional de la mayoría de los commodities, y también tenemos un efecto de sequía creciente en algunas regiones del país que preocupa seriamente a la cosecha actual, ¿no? Entonces, déjeme hacer un paréntesis sobre eso. ¿Se habló de que podía haber una nueva sequía este año? Bueno, hasta ahora venimos ya sufriendo la sequía. De hecho, Joaquín, este año se sembró una campaña mayor de trigo que el año anterior, que fue récord. Se esperaba una cosecha récord, mejor que el año pasado en trigo, y ya lamentablemente no va a ser así, ¿no? Ya están los rindes, digamos, en camino, ya se está terminando de cosechar. Y esto no va a ser así porque hubo, digamos, ya concretamente un efecto de sequía. Esperemos que ahora empiece a cambiar. Uno mira permanentemente los pronósticos, dicen que va a empezar a llover. Esperemos que así sea, ¿no? Porque si no va a ser más difícil. Carlos, ¿cómo cayó esto en la gente, digamos, que está en el campo, en la gente concreta que trabaja el campo? Sí, la verdad que lo veníamos diciendo en estos días, con alguna intuición, pero sin ninguna cosa concreta, de que quienes representamos nosotros, los pequeños y los medianos productores, venían muy complicados, no tenían espalda para soportar ningún tipo de incremento de retenciones, y en caso contrario lo que necesitaban es un tratamiento diferenciado para poder soportar y para poder estar en el circuito productivo. Encontrarnos con esta noticia y la verdad que nos incomoda. Tenemos a muchas bases que realmente requieren información inmediata de qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a solucionar. Hemos tomado este camino de tener este diálogo después de ese percance que hemos tenido el viernes a la noche o el sábado, y tratar de bajar la espuma, de tranquilizar y tener un tiempo en donde podamos instalar la posibilidad de articular
las políticas necesarias para darle herramientas no solo al pequeño productor, sino también al productor que está lejos del puerto, que tiene un tratamiento igualitario y que la verdad que son cosas distintas, y también a nuestros productores que son agricultores familiares y que están en economías regionales, en donde tienen una alto demanda de mano de obra y que les queda muy finita la brecha de rentabilidad, y que cualquier sobrecarga impositiva que tengan no solo los hace salir del circuito a ellos, sino que se pierde esa contención de empleo, con lo cual se agrava esto que hoy por hoy se está buscando como emergencia para asistir a aquellas personas que no lo tienen al trabajo y que están por debajo de la línea de la pobreza, y muchos en la indigencia. Creemos que las herramientas se deben articular para solucionar este problema y para generar mayor empleo y para mantener un interior de la ruralidad argentina que es esencial que tenga a las familias de productores realizando estas labores, y que el censo arrojó en esta última como dato de que tenemos el 80% de esas familias en pequeños productores que están desarrollando la actividad en el interior del país. Daniel, ¿cómo están los suyos? No, a ver, el campo, como muchas actividades económicas, no soporta un gramo más de presión impositiva, y por eso esta reacción, claramente, digamos, esto es un avance sobre la presión impositiva. Y básicamente la gente está enojada por todos estos motivos que ya dijimos antes, y básicamente porque tampoco ve los esfuerzos de todos parejos. A ver, seamos claros, permanentemente se nos pide al sector privado, se nos convoca a mesas, se pide permanentemente el esfuerzo, pero no vemos del sector de la política, del sector de los estados, y acá hablemos de todos los estados. Nosotros pagamos... Se refiere a las provincias. Las provincias y los municipios. Las tasas municipales permanentemente se actualizan a los valores, digamos, de los commodities o a los valores de la producción. Y lo que las tasas significan es prestar un servicio por arreglar unos caminos o por mantener determinadas inversiones. Y eso no se hace además, ¿no? Entonces, desde esa, digamos, a nivel municipal, las provincias, usted sabe, vamos, tenemos la duda también de qué va a suceder, digamos, con los ingresos brutos, ¿no? Si efectivamente vamos a ir a esa reducción que estaba prometida. Para que tenga referencia, se nos pide el precio de los alimentos, parece que no, por eso, pero se nos pide por el lado de los precios de alimentos. Usted sabe que, por ejemplo, la carne tiene como parte de su precio, el 12% de su precio se explica solamente por ingresos brutos, que las provincias acumulan, digamos, escalonadamente en todos los procesos de producción y comercialización e industrialización. Entonces, digamos, eso también enoja mucho, ¿no? Es decir, no vemos un esfuerzo parejo de los estados y de la política, que verdaderamente gasta enormes cantidades de dinero. Entonces, a la hora de solicitar, digamos, vamos a poner todo juntos. ¿Usted cree que puede haber alguna medida de fuerza? Mire, vamos a ir paso a paso, digamos. Esto recién arranca, es un nuevo gobierno que acaba de empezar, tiene una dinámica, digamos, que tenemos que tener diálogo. Vamos a ir paso a paso. Indefectiblemente vamos a ir, además, ocultando a nuestras bases, vamos a ir tomando las decisiones en nuestras entidades y junto con la comisión de enlace para, digamos, poder manifestar lo que nos pide nuestra gente, ¿no? ¿Se volvió a recrear la mesa de enlace entonces? Sí, tenemos, es obvio que tenemos las asimetrías de cada entidad, de su representatividad, pero hay objetivos que son transversales y los mantenemos obviamente que vigentes, más allá de que cada uno representa un sector que claramente es distinto, y que el nuestro ponemos todos los esfuerzos para que ese pequeño productor se pueda desarrollar y que tenga, como decía antes, el esfuerzo, y como decía Daniel, un esfuerzo compartido, porque la verdad, nosotros tenemos muchos productores que producen alimentos y paradójicamente perciben ingresos por debajo de la línea de la pobreza, y le estamos pidiendo esfuerzo. Entonces yo creo que la política, que en estos días va a tratar una ley de emergencia, tendría que mostrar que ellos también, con gran adultez, también van a hacer el esfuerzo y se van a poner a la altura de las circunstancias. Ahora, estos datos que usted está dando, ¿los conoce el gobierno? ¿Usted se los transmitió? Nosotros yo en persona se lo dije días atrás cuando estuvimos en la mesa en contra del hambre. Planteé esto precisamente. Después tenemos situaciones en las economías regionales que producen y hay una distorsión tan grande de precios que el productor recibe precios por debajo de los costos de producción y el que consume
los consume totalmente distorsionados, con precios que para el que está debajo de la línea de la pobreza, obviamente que peor el que está en la indigencia, le son privativos y no puede acceder a los mismos. ¿Y quién se queda con esa diferencia? Que el productor recibe menos de lo que cuesta y el consumidor paga más de lo que cuesta. Bueno, ¿Quién se hay queda con esa diferencia? la cadena intermediaria, en cierta forma, y hay un gran actor protagonista, que es el mismo Estado, que genera más del 40% de los productos son Cualquier impuestos. producto básico tiene el 40-50% de contenido de su precio en impuestos, ¿no? Entonces, verdaderamente ahí está el problema grave. Daniel, ¿cómo es la relación con este gobierno? ¿Cómo fue? Digamos, No, a ver, nosotros hemos tenido porque Alberto Fernández estuvo con todo. Nosotros nos reunimos cuando era candidato y allí nosotros habíamos trabajado sobre una propuesta de la Comisión de Enlace sobre una propuesta de política agropecuaria que la contiene en 14 títulos, pero que tiene un contenido mucho mayor adentro. Lo fuimos a ver y verdaderamente nos dio una cantidad de definiciones que son las que hoy estamos esperando, ¿no? Nos dio una definición de que el campo es un sector muy importante para la economía argentina, nos dio la definición de que nos gustaran o no nos gustaran las medidas, nos iban a consultar y las íbamos a trabajar. En esta medida no nos consultaron, claro que no. Y eso es lo que más duele, ¿no? Nos ha dicho que las exportaciones y el campo es el primer motor de las exportaciones y hoy está en funcionamiento y está trayendo abundantes dólares a la Argentina, además de generar mucho trabajo, que eso, digamos, era la prioridad para el gobierno. Sí dijo que las retenciones, digamos, el déficit fiscal que se tenía no iban a ser modificadas, pero no habló nada nunca de aumentar. Entonces, verdaderamente, digamos, una cantidad de señales que después no se han dado. Con el ministro Basterra tuvimos apenas hoy una reunión, porque no habíamos cruzado en eventos en estos últimos días, pero no habíamos tenido una reunión de trabajo. Nosotros le pedimos una reunión para justamente ir a trabajar sobre estos 14 puntos. Hoy empezamos a trabajarlos y básicamente le manifestamos la preocupación de la situación hacia futuro, ¿no? Porque nosotros queremos ser parte de la solución. El campo es parte de la solución y es quizá hoy el sector que está en marcha y al cual tenemos que tratar de... Es el más dinámico ¿no? Entonces, con este tipo de medidas, lo que le estamos diciendo es que el año que viene va a haber menos producción y cuando se achica la producción, se achica... ¿Por qué va a haber menos producción? Pero porque no tenemos rentabilidad, no tenemos posibilidades de retorno económico. Digamos, y porque nadie se entusiasma con invertir, digamos. Pero es que no podemos. Mire, si yo tengo que aplicarle 100 kilos de un fertilizante a un maíz y no tengo la plata, le echaré 50. Y eso implica, digamos, menos producción. Es lineal, digamos. O usaré menos semilla, o, digamos, empezamos a bajar nuestra tecnología. Empiezan campos más alejados de los puertos y con menos capacidad de producción, empiezan a dejarse sin cultivar o se dejan para algún otro, digamos, alguna pastoreo, una cosa así, digamos, que ya baja la productividad. Entonces, empieza lo que ya lo vimos. Es decir, cuando las retenciones crecieron a los niveles que crecieron, bajó la producción del trigo prácticamente al mínimo histórico. Perdimos prácticamente el cultivo del maíz, un cultivo absolutamente necesario para las rotaciones de nuestro suelo y cuidar nuestro suelo. Se perdió ese cultivo prácticamente. Además es un cultivo que motoriza muchísima actividad anexa porque genera una cantidad de subproductos que son utilizados por tambos, por los engordes de hacienda, por la misma industria. Usted sabe que hay plásticos que se desarrollan a partir del maíz. Bueno, hay una cantidad de industrias que se paralizan. El bioetanol. Bueno, todo eso que está hoy en marcha... Este impuesto al dólar, a la compra en dólares, también lo va a afectar a ustedes. Creemos que sí, por eso también es la otra cuestión que nos dolió, digamos, de lo inconsulto, que tiene que ver con que no entendemos cuál es el paquete completo, ¿no? Es decir, acá no se habla del tema financiero y hoy estamos con graves afectaciones, digamos, por las tasas de interés y no se sabe hacia dónde va a ir eso, no sabemos finalmente cómo va a ser el tipo de cambio, no sabemos cómo va a ser el tipo de cambio también de nuestros insumos, que claramente es diferente, y nosotros tenemos un altísimo componente de nuestros costos en dólares, dependiendo de la actividad, e incluso muchas actividades que tienen 80% de sus costos en dólares, pero venden en pesos, hablemos de la carne, hablemos de la lechería, entonces eso la descalza absolutamente. Digamos, estas son las cuestiones que tenemos que ver, que afectan claramente, digamos, al negocio agropecuario y bajan las expectativas y bajan la confianza, que es el motor de la economía, ¿no? Y acá tenemos que restaurar la confianza, especialmente en nuestra moneda, que es, digamos, eso lo reclamamos permanentemente, una política de Estado careciente desde hace muchísimos años en Argentina y que si no la recuperamos, y bueno, va a ser difícil poner la economía en marcha. Hoy estuvieron con el ministro de Agricultura. ¿Qué opinión tienen del ministro de Agricultura? Bueno, Basterra. Luis es una persona que proviene de ser ingeniero agrónomo, de haber estado en las filas del INTA como vicepresidente,
de haber estado mucho tiempo primero en Formosa en esta cartera y luego en la legislatura, teniendo incidencia en muchas leyes que son inherentes a la agricultura y a la ganadería. Por eso tenemos esperanza de que al entender de qué estamos hablando, podamos arribar a algún tipo de entendimiento y a generar los espacios para dar las herramientas que está esperando la gente. Yo creo que en esta instancia lo que le pedimos a la gente es que bajemos los decibeles, tengamos un poco de tranquilidad y no nos dejemos llevar por pasiones políticas, ni desde un lado ni desde el otro, porque hoy estamos viendo que hay un juego en ese sentido, pasiones políticas de la oposición y pasiones políticas del gobierno que están pugnando, y que la verdad nosotros tenemos que dedicarnos al gremialismo, a mostrar las realidades, mostrar crudamente la realidad y tratar de que consigamos las mejores herramientas para los productores que la están pasando mal. Daniel, ¿qué les pareció? La semana pasada procesaron a productores agropecuarios que habían cortado rutas hace 12 años, o 11 años, sí, en la famosa guerra del campo del 2008. ¿Qué les pareció ese procesamiento? No, primero, toda nuestra solidaridad con todos los imputados, y los estamos ayudando, por supuesto, para sus defensas, porque realmente es una injusticia, ¿no? Primero, un proceso tan largo, ¿no? Eso ya, digamos, creo que es fuera de la ley, pero además, injustamente, digamos, vemos todos los días cómo se cortan calles, hasta vemos a veces camiones atravesando ferrocarriles por una disputa de tarifas que nos vendrían muy bien que bajen para poder tener más eficiencia en transportar. ¿Te refieres a la tarifa de los camiones o de los trenes? Bueno, hay una disputa entre quienes transportan en trenes y los que transportan en camiones para, digamos, porque el tren claramente tiende a bajar las tarifas. Y bueno, entonces allí hay muchos intereses, ¿no? Intereses que a nosotros nos interesan que bajen, porque claramente, digamos, uno de los principales problemas que tenemos son el transporte de nuestros granos, especialmente desde muy lejos, que se llevan muchas veces el 50% de su precio, ¿no? Traer un maíz o una soja de Salta se lleva una gran parte del precio, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer por tren es mucho mejor. Bueno, allí a veces suceden estas cuestiones, no pasa nada, ¿no? Entonces, verdaderamente esto es insólito, y bueno, y además en un pésimo momento, ¿no? Nosotros sabemos que el juez por 3 veces sobreseyó a la gente, la Cámara de Rosario, no sé por qué, digamos, 3 veces volvió para atrás la cuestión, y bueno, casi que lo obligan al juez a tomar esta decisión, pésima decisión. ¿Usted cree que es una decisión jurídica o hay algo de venganza? Lo estamos mirando, el momento suena raro. Sí, nosotros realmente queremos separar lo jurídico, que queremos entender de que son desavenencias o desencuentros entre los jueces y las cámaras, y que ha sido circunstancial. No queremos avivar un fantasma de algún tipo de venganza o algo por el estilo, sino que ha sido una circunstancia, y ojalá que en eso quede, y ojalá que quienes están implicados sean sobreseídos como corresponde, y sea una etapa que se dé vuelta a la página y se pueda continuar en una mirada de crecimiento de la Argentina. Le agradezco a los dos, ¿eh? No, gracias, Marco. Una pausa. Bien, estamos otra vez ante un ajuste por los ingresos y no por los egresos. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado necesita más plata por el déficit que tiene. Entonces, y por los compromisos que tiene. Entonces lo que hace es aumentar los ingresos, es decir, aumentar a los que pagan impuestos, en lugar de empezar a bajar los egresos, es decir, los gastos del Estado. Esto ya lo había hecho Macri cuando tuvo que ir al proyecto de déficit cero, que se lo planteó el Fondo Monetario Internacional, y también hizo un ajuste por los ingresos, es decir, aumentó los ingresos en lugar de bajar los gastos, los egresos.
Es una política casi de Estado, diría, porque vienen los no peronistas en esto, vienen los peronistas en lo mismo. Y acá hay tergiversaciones que son muy fuertes y graves. Esto llamado dólar turista. Incluso hubo funcionarios en las últimas horas que hablaron de que la gente que viaja al exterior y que puede pasar vacaciones en el exterior tiene la obligación moral de poner algo de esos gastos para la situación social, que realmente es muy complicada en la Argentina. Ahora, no se gastan más de 5.000 millones de dólares, que es el gasto en cuestiones del exterior, en dólares que se han hecho los argentinos hasta noviembre de este año. No se gastan más de 5.000 millones de dólares en vacaciones en el exterior. Los argentinos no gastan eso en vacaciones en el exterior. Seamos claros. Mucho más cuando se viene de casi 2 años de recesión económica. Acá, digamos, lo que se está contando como viajes al exterior son una serie de compras que se hacen desde la Argentina, que son insumos industriales, insumos médicos, insumos tecnológicos, que son, por ahí puede haber alguna ropa, alguien que compra ropa, pero eso no hace al cabo. Los libros, por ejemplo, los libros, que mucha gente tiene que comprar libros afuera porque son académicos y necesitan actualizarse, porque son curiosos y quieren leer cosas que acá no se editan, ni siquiera se importan. Entonces tienen que comprarlos afuera. Los libros no pueden estar en esto. Si quieren hacer algo con los viajes en el exterior, y bueno, háganlo solamente con los pasajes de avión y con los hoteles y los restaurantes del exterior. Ahora, no pongan globalmente los gastos del exterior, porque los gastos del exterior mueven la economía argentina. Yo quiero saber si esto incluye a los insumos médicos, por ejemplo. La industria médica argentina, la medicina argentina es una de las mejores medicinas del mundo, pero tiene una enorme inversión tecnológica que la tiene que ir renovando permanentemente. Ahora digo, cuando esto se traslade a las facturas de las obras sociales, de las prepagas, ahí lo vamos a ver, La otra parte de esto que se conoce hasta ahora, y que el presidente lo confirmó hoy en ese reportaje a Telefe, es el impuesto el aumento a las retenciones al sector agropecuario. Que la verdad que en el impuesto, las retenciones a la soja, no es muy distinto de lo que Macri la tenía en el 2018, el año pasado. El año pasado eran 28.8 y con esta nueva decisión del gobierno de Alberto Fernández irían al 30. No es mucha, pero sí hay una diferencia, porque Macri mostraba un programa de baja, de caída en las retenciones. En cambio, estos no dicen nada. Dice 30 y punto, y parece que siempre se va a quedar para siempre. Que hay también que aclarar esto sobre el tema de este impuesto a las compras en el exterior, ya sea lo que fueren que sean las compras. Cuando se pone un impuesto de esto, siempre es coyuntural. Siempre, la historia nos indica, se quedaron para siempre. Chao, hasta lunes.